¿Qué tal, gente? Bueno, vamos a hacer el vídeo del montaje de la CR10. Ya la tengo desempaquetada y no le he hecho nada más que sacarla de la caja para que vayáis viendo todo el proceso. Entonces, lo primero a comentaros es en la caja de control. Siempre se comprueba lo primero que en el voltaje, en la parte que se ve aquí, pues esté seleccionado en 220 voltios. Nunca os olvidéis de mirar esto lo primero, porque en ese caso si lo tuvierais en 110, cuando la enchuféis podéis quemar alguna cosa dentro. Viene con, bueno, la descripción de todo sería la parte de la base con la cama, la parte del arco que lleva ya instalado el soporte de la extrusora de DGX y viene muy preensamblada esta máquina. Os comentaba, empezamos por quitar pues los precintos que trae de seguridad, como las bridas que trae para evitar que se pueda mover el brazo de la extrusora durante el transporte. Y con esto también quitamos el film que viene envolviendo la cama caliente. En este caso, yo recomiendo, antes de montar la máquina, que se monta muy rápido, lo vais a ver, ya vamos a comprobar primero si la cama necesita, que normalmente sí, de hecho venían ya sueltas dos de las ruedas de ajuste que llevan la tuerca de ajuste. Como veis, la cama viene con holgura. Entonces lo primero que habrá que hacer, esto es normal, es para evitar que durante el transporte se pueda fastidiar si viene ya fija y lleva un golpe, pues se puede doblar algo, en cambio de esa manera evitan que se dañe. Con lo cual lo primero que vamos a hacer, le vamos a quitar el cristal, que yo no lo suelo usar, porque ya por otros grupos sé que viene normalmente un poco combado en el medio, pero bueno, igual le doy una prueba, a ver. Y vienen también dos tiras para poner encima del cristal y yo tampoco las uso, así que bueno, van a quedar por ahí. Con lo que vamos a pasar al tema de la cama. La cama, aquí lo que se trata es de que las ruedas que están que lleva el carro, veis que lleva aquí 6 ruedas, que lo que están es vienen un poquito sueltas, entonces vamos a apretarlas y os fijáis, hay algunas de ellas que vienen en la parte interior. Aquí veis que donde está mi dedo, aquí tenemos una tuerca en esta zona intermedia para meter una llave. En el lado contrario, en cambio, son directamente cilindros, no hay nada que apretar ahí ni nada. Quiere decir, puede pasar que en algunas de las máquinas vengan intercaladas, que haya dos con tuerca en un lado y una en el otro. En el caso de esta máquina, me vienen igual que en la otra que está aquí detrás, todas en el mismo lado. Con lo cual vamos a proceder a apretarlas y os comento cómo lo hago yo. Pongo la cama de una manera que yo pueda acceder a ella, bien boca abajo. Esto es una manera que lo hace mucha gente, o bien boca arriba, que yo lo prefiero porque es la forma en la que va a trabajar y me da más confianza apretarla así. Es más difícil, un poco más engorroso, pero simplemente hay que meter la mano por debajo, tocar las ruedas y veréis que, pues mira, en mi caso solo la del medio, si la hago girar, pues hace que gire la cama. Entonces eso no es correcto. Cuando toques con los dedos las ruedas, tienes que ser capaz de que se mueva la cama tocando en cualquiera de las 3 ruedas. No va a quedar no van a quedar las 3 exactamente igual, pero por lo menos que se mueva.
Entonces cogemos una llave adecuada y vamos apretando una a una las ruedecitas hasta que veamos que todas nos dan movimiento al aplicarle con el dedo fuerza. Cogemos la llave que viene con la máquina, que con esta misma ya lo podemos hacer cómodamente, y como os digo, primero la encaramos y una vez que está dentro de la rueda, vemos que la rueda, al ir apretándola, cada vez responde mejor al movimiento. Pasamos a la de delante, que esta ahora mismo está sin apoyarse al perfil, la vamos apretando y nada, con un cuarto de vuelta esta ya ha empezado también a caminar, y la de atrás en cambio me la ha soltado. Ya tenemos las dos ruedas de atrás más o menos. Y vamos a pasar a la delantera. Bueno, la delantera parece que ya apoya y solo es un poquito más a la del medio, quizá que le hace falta. Pues yo creo que aquí tendría ya las tres ruedas. Cuando estoy tocando, sin haber apretado mucho ninguna de ellas, están haciendo que se mueva la cama si las hago girar. Ya os digo que no importa que una sea un poquito más, agarre un poquito más, pero sí que hacerlo poco a poco, comprobando en las tres. Después de tener ya ahora apretado, veis que la cama ya no se tambalea, y que está perfectamente en su carril. Bueno, lo siguiente, ya podemos pasar a montar el marco. El marco tiene en la base hay dos agujeros que vienen ya preparados para que con los tornillos que vienen en el kit podamos engancharlo el marco superior a la base. Ponemos los tornillos, uno en cada uno de los dos agujeros que hay en esta zona. Si observáis en el marco, pues tenemos el motor que mueve la cama en la parte de atrás, y en la parte de adelante pues tenemos un tensor que es el que nos va a ayudar a tensar las correas, que en mi caso en la primera máquina me llegaron tensas y en esta, pues como veis, están muy sueltas. Y una vez que tenemos los tornillos metidos, pasamos a meter la parte del arco encima de los tornillos que están ya colocados. Y con esto vamos a meterlo con cuidado para que coincida lo mejor posible. Bueno, y yo lo he montado ya directamente porque conozco la máquina, pero evidentemente la parte del motor de la varilla del eje Z tiene que quedar detrás, y la parte del extrusor coincidiendo con la parte de delante de la máquina, que sería la del tensor. Cuando montéis, pues fijaros siempre en colocarla en ese orden, no al revés. Ya hemos terminado de apretar los tornillos que soportan el marco, y bueno, pues ahora lo que vamos a mirar es de colocar estas dos piezas, que son
El soporte, bueno, aparte de un refuerzo metálico, son el soporte del fin de carrera del eje Z. Eso va en el lado donde está el motor del eje Z y la varilla del eje Z. Ahí es donde va a tocar esa pieza y va a detectar que ha llegado a la parte de abajo en el recorrido del motor del eje Z. Y luego la otra pieza, que es la misma pero sin el fin de carrera, que va a ir colocada en el ángulo que forman el marco y la base. Son muy sencillas de poner, simplemente hay que alinear estas tuercas con el perfil y una vez que están alineadas todas, es decir, estas hacia arriba y estas horizontales, pues ya las colocamos directamente en el marco. Bueno, ya tenemos la primera colocada. Vamos a tener que subir un poco aquí para que nos deje sitio, con lo cual comprobamos que todo está libre y giramos. Esto está, viene suelta de la varilla del eje Z, normalmente viene suelta también por seguridad en el transporte del acople que lleva, el adaptador flexible que une la varilla con el motor. Entonces podemos levantar esto con bastante facilidad y bueno, vamos a colocar cualquier cosa debajo para que soporte y nos deje trabajar. A mí me gusta apretarlo hacia abajo mientras ajusto todas las tuercas sin apretar ninguna, y ahora ya lo procuro dejar más bien bajito y ya le doy el apriete final. Bueno, ahora que tenemos el marco ya con los soportes y los refuerzos puestos, pasamos a hacer, vamos a ver cómo se tiene que unir la varilla del eje con el motor. Es muy común tener que aplicar una mejora que estará en los comentarios del vídeo, porque si observáis ahora cuando baja la varilla, no siempre, bueno, en este caso he tenido mucha suerte y ha entrado limpia dentro del soporte, que además se ve que está recto, o sea que la alineación que hay entre la varilla y el eje del motor es correcta. En mi otra máquina, en cambio, la varilla quedaba un poco por detrás de la línea del eje del motor y eso pues no es recomendable, con lo cual aunque podéis regular un poco aquí en este punto, intentar buscar la regulación adecuada de la alineación, lo ideal es que el motor esté, entonces bueno, hay una mejora que lo voy a poner en los comentarios, que en esta zona de aquí se mete un separador detrás del motor, luego se vuelve a enganchar el motor y se alinea con la varilla. Yo en este caso pues no lo voy a tener que hacer porque estoy viendo que entra limpia. Lo que sí, pues ahora para instalar esto, como veis, cuando esto baja toca con el eje del motor, oyes cómo hace el clic. Bueno, pues lo que hay que hacer es llegar a ese punto donde sabes que está abajo y con la llave Allen para apretar estos dos tornillitos que se ven aquí, son dos pequeñitos tornillos que están, como veis, sobresalen aquí los dos, están aquí, hay que coger la llave Allen, pues podéis utilizar una de las que vienen con la máquina,
o, o directamente pues yo estoy utilizando también para algunas cosas otro tipo de llave que tengo por aquí que me es más cómoda, pero bueno, en la bolsa que viene con la máquina tenéis todas las llaves también que os pueden hacer falta. Entonces, como os he dicho, colocamos el motor, el eje sobre el motor y ahora levantamos con la mano pues unos 5 milímetros o así la varilla, que ya lo vemos en la espiral, y entonces es cuando apretamos estos dos pasadores. Apretamos uno sin llegar a apretar del todo ninguno de los dos, intentamos ir acercándolos a la varilla por igual para que bueno, pues aprieten los dos sin que quede uno muy fuera y otro muy dentro, y con esto pues tendríamos ya el enlace del motor y de la varilla que desplazará el eje Z. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a pasar a hacer, que es importante, es también ver las ruedas que hay en todos los carros, incluso el extrusor, ver que está firme, es decir, intentar moverlo y demás. En mi caso, pues de nuevo tengo bastante suerte de que viene ya apretadito, pero a veces está totalmente holgado. Si tuvierais ese problema de que el carro se mueve, pues en esta rueda de aquí abajo que lo desplaza, habría la opción de regular, como hemos hecho en las ruedas de abajo, tiene también una tuerca excéntrica. Después, en las ruedas que tenemos en este lateral del brazo de X, pues hacemos lo mismo que hemos hecho en la cama, con la máquina puesta en su posición normal. Vemos que, bueno, pues que más o menos estén las ruedas apretadas, que cuando las queremos mover el brazo se quiere mover, que no le demos y giren. Si pasase eso, si tuviéramos las ruedas sueltas, es porque la tuerca excéntrica de la rueda interior, que es esta de aquí, la tendríamos que apretar para arrimarla contra el perfil. Vale, pues en ese caso lo que vamos a pasar a hacer ahora es apretar las correas, porque a mí me han venido en estas muy sueltas. En cambio, considero que hace falta tanto apretar en esta de aquí, que si os fijáis pues puedo meter el dedo fácil y eso pues la saco con los dedos, y en la que tenemos también muy suelta aquí, como veréis, es esta, pues está totalmente fofa, esta hay que apretarla bastante. Entonces vamos a empezar a apretar la que está más floja, que es la de la cama, que se aprieta en esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí la vamos a aflojar y una vez que la tengamos floja, nos permitirá desplazarla un poco hacia atrás para hacer que se tense la correa. Vale, ya la tengo floja, entonces ahora tiramos de ella hacia detrás y si os fijáis la correa ya está cogiendo tensión. Como os digo, la apretáis bien hacia atrás y comprobáis también que la guía que hay aquí pues esté evitando que roce la correa demasiado contra el perfil. No la dejéis luego demasiado baja para que no pase eso. Y bueno, pues yo le sigo dando a esto para atrás. Ahora ya me gusta más, ya el dedo entra pero poco y ya noto que la correa está mucho mejor.
apretamos bien para evitar que pueda con el trabajo y las vibraciones acabar perdiendo tensión rápidamente. Y nada más, lo que es recomendable aquí, que también voy a poner toda una serie de accesorios que yo considero adecuados para esta máquina, es una tapa en esta pieza, por evitar basura y por evitar también que a veces te puede enganchar de algo que lleves o de lo que sea, porque quieras que no, esto te puede morder un hilo, el pelo de alguien que tenga el pelo largo. A mí no creo. Bueno, ya tenemos esta tensada, ya me gusta más como está, y entonces pasamos a tensar la correa que va a desplazar el eje X, el extrusor. Entonces hacemos lo mismo, soltamos estas dos llaves con la llave Allen y tiramos hacia detrás, ya venían además un poco sueltas, y tiramos de ella hacia detrás hasta notar que coge tensión. Y apretamos a la vez que tiramos de ella hacia atrás. Y comprobamos, una vez hecho, si ha tenido efecto. Me parece que sí. Pues ya tenemos apretado todas las correas, tenemos alineado el eje, entonces bueno, pues ya podemos pasar a conectar todo el cableado que tiene la máquina. En primer lugar, lo sencillo es esto, se mete directamente en el casquillo que hay en el extrusor, y luego pues con ya lo que sería la caja de controles, la colocamos en el lado que está el motor del eje X y empezamos a enchufar. Esto es muy fácil, llevamos en cada uno de los conectores, pues ya tenemos una ficha amarilla en la que podemos ver, pues por ejemplo Z, X, ya tienen todos marcado dónde deben de ir, con lo cual bueno, pues esto es coser y cantar, simplemente hay que saber cuál es cuál. Con lo cual empezamos, por ejemplo, con la parte de Z, que sería el eje que hace subir y bajar, y su motor está aquí abajo, es el que está abajo del todo, y pues simplemente veréis que hay un conector grande que es el que va al motor y un conector pequeño que es el que va al fin de carrera del eje Z, que es el que hemos instalado aquí con el refuerzo del marco. Enchufamos el grande al motor y el pequeño lo enchufamos bien. Después de esto vamos al siguiente, que sería el que viene marcado con I, que es el que va a hacer moverse la cama, y tiene el motor aquí detrás en la parte de la base, con lo cual igual en el fin de carrera que está delante del motor conectamos el pequeñito, y en el motor el conector grande. Lo siguiente que vamos a conectar es el latiguillo que viene con 3 cables, porque además de traer el eje X con su motor y fin de carrera,
trae también el que es el conector que va al motor de la extrusión, con lo cual los que están marcados con la ficha como X los tenemos que enchufar al motor del brazo X y que está aquí pegado a la caja. Y al su fin de carrera de ese mismo eje X que está detrás de esta tapita por delante del eje del motor y entonces se enchufa por aquí en medio, o también se puede meter el cable desde abajo, depende de si conectamos, o sea, de si queremos poner una tapa o no. Yo ahora, como no tengo la tapa, lo conecto por aquí, cuando ponga la tapa lo conectaré metiéndolo por abajo. Y el último conector de estos 3 latiguillos es el que va a ir aquí al motor de la extrusora, que está enganchada a la varilla del eje Z. Entonces en la extrusora enchufamos el que lleva la ficha de la E. Después de la máquina, como os decía, el más facilito ya lo voy a enchufar ahora. Va aquí simplemente a presión, comprobamos que no haya basura ni nada, hasta que haga así, que se mete esto un poco para adentro y esto ya no tiene escapatoria. Aquí pues igualmente os diré una pieza que hay, que yo se la pongo a la mía. Es un clip pequeñito, se imprime muy rápido y viene aquí colocado en el conector, delante del conector en la boquilla, para evitar que se pueda salir el tubo. Esto es importante también colocarlo. Bien, de la máquina sale un conector que sería el conector de la extrusora y que solo tiene un sitio donde se puede enchufar, que sería aquí arriba, que son por el número de polos que tiene, ya lo sabemos. Y bueno, en las máquinas nuevas, en las últimas que están entregando ahora, por lo visto ya vienen 2 enganches iguales que este, para poder enchufar 2 extrusoras, porque bueno, por lo visto es algo que vienen anunciando desde hace tiempo los de Creality, que van a sacar una CR10 con doble extrusora. Nada, lo metemos en su sitio y lo enroscamos, y después nos sale otro cable. Este es más conflictivo, es el de la cama, el cable que viene de la cama. Este se enchufa aquí abajo y se enrosca igual. Lo que tiene esta máquina, que ahora ya lo traen las últimas que se han ido haciendo, esta está fabricada en septiembre del 2017 y todavía no lo hacían, es que en esta parte de la cama tiende con el movimiento y demás, tiende a romperse, a soltarse los conectores se sueltan las soldaduras y hace un corte y bueno, podemos tener un problema. Entonces, bueno, pues hubo una persona que diseñó esta pieza, que se coloca debajo del muelle que hay en la cama, y aquí en la parte de adelante se canalizan por aquí los cables y se aprietan con unas bridas. Con esta pieza nos evitamos problemas, con lo cual yo ya la tengo hecha, y bueno, a los que estéis recibiendo máquinas fabricadas posteriormente a esta, ya os viene fabricada por inyección, y bueno, esto hay que hacerlo sí o sí. Con lo cual voy a poner cómo se hace, que es muy sencillo, solo hay que aflojar este tornillo de... Bien, y una vez que lo tenemos suelto,
podemos pasar el tornillo para arriba, sacamos el muelle y ahora colocamos el muelle encima de la pieza y la metemos con el muelle debajo. Ahora que tengo la pieza y el muelle, que lo veo como sale como ha pasado por el agujero, meto el tornillo y lo emboco a la parte de abajo. Así. Y simplemente metemos los cables en el canal y volvemos a colocar la rueda de control de abajo. Bueno, hecho esto, se le pone la brida. Y veis que ahora cuando tiras del cable no estás tirando de la soldadura. Bien, pues ahora simplemente nos quedaría pues ver lo que os voy a ir comentando de las mejoras que yo considero o cosas que son útiles para esta máquina, que a mí me gusta poner. Yo, por ejemplo, este tipo de ventilador no me gusta. Me gusta más un tipo de los ventiladores que dan el aire desde dos sitios, desde los dos puntos, de izquierda y derecha de la zona de extrusión. Y bueno, pues hay un soporte también aquí hay un soporte para el filamento, que evita que pueda con el movimiento del filamento, esto puede rozar con la varilla del eje Z, que pues bueno, está normalmente engrasada, y al entrar el filamento muy próximo a ella, pues a mí no me gusta. Entonces se coloca una pieza que mejoras bastante en ese sentido. Y poco más. Yo simplemente creo que a partir de aquí lo único que nos quedaría sería colocar el cristal en la base de la cama. Pues nada, como habéis visto, es simplemente colocar el cristal encima y ver que todos los tornillos están apretados por igual. Ya se nota, porque si no el cristal pues no te va plano con la cama de aluminio. Y ahora con la mano movemos la varilla del eje X hasta que veamos que toca y hace clic en el fin de carrera, y controlando que no toquen el cristal. Yo, por ejemplo, todavía tengo que apretar un poquito más todos los tornillos para que no llegue a asegurarme de que cuando baje, al darle a auto home, no me va a tocar en la cama caliente, en el cristal, porque eso pues a la larga, si le vas dando muchos porrazos a la boquilla, pues te va a durar menos. Y creo que esto lo he apretado bastante, entonces sigo bajando. Me faltaría apretar un poquito más. Ahí ya he hecho clic
lo cual ya sé que cuando baje hasta aquí no voy a tener problema de que toque con la cama, aunque ha quedado bastante justito. Entonces, bueno, pues cogemos el cable que viene con la máquina, lo enchufamos a la caja y bueno, tenía el interruptor de detrás, lo tenía ya puesto, no me había fijado, con lo cual la máquina pues ya se ha encendido. Veo que me está leyendo correctamente aquí la temperatura y en ambos casos me está leyendo correctamente la temperatura, tanto en el extrusor como en la boquilla. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es nivelar. Y bueno, si veis aquí lo que hay que ir seleccionando sería, en este caso yo voy a hacer en prepare, voy a darle a calentar la boquilla, porque como veis me la manda, si le das a preheat PLA en prepare, te vas a preheat PLA, seleccionas, te va a pedir, te va a mandar a la boquilla 185 grados. Y además pues me voy a ir a darle temperatura también a la cama caliente, y para eso pues nos vamos a control, temperatura, y en la parte de cama, en vez pinchamos y subimos, pues por ejemplo a 50, para ver un poco también cómo la cama responde, y para nivelar con la cama caliente, que en mi opinión es adecuado. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es darle a un auto home, que lo que va a hacer es buscar los finales de carrera de todos los ejes, y eso se hace pues pinchando. Vamos a control, perdón, vamos a prepare, y en prepare auto home. Veis que la máquina busca los puntos de final de cada uno de los ejes, y aquí se me ha llevado un cable por donde no debía. Ahora, vale. Para esto, en esta parte de aquí, también por eso recomendaba antes, hay una pieza que te agarra este cable aquí. Pues hemos hecho el auto home y ha habido un problemilla con el vídeo, y no se ha grabado la parte en la que explicaba cómo se nivela la cama, y bueno, he puesto esta pieza que soporta el filamento, y el filamento que no tiene mayor complicación. Entonces, bueno, para nivelar la cama lo que tenemos que hacer es, lo primero, después de hacer el auto home, vamos a hacer un disable stipper, pues para hacer el desactivar los motores y que nos deje mover todo. Deberíamos de ir a prepare y a disable stipper, y ya notaremos cómo quita corriente a los motores y la máquina ya nos deja mover todo. Con lo cual pasamos a ver cómo se hace la nivelación. Cogemos un folio normal, y lo ponemos con la máquina en cada esquina, lo vamos pasando debajo de la boquilla del extrusor, y tiene que entrar el papel con facilidad. En este caso pues estaría muy apretada la cama, la había nivelado antes, pero se ve que no había dejado esta esquina bien, con lo cual apretamos la tuerca para hacer que la cama baje, y como veis ahora ya el papel me entra bien. Vale, están las cuatro por igual. Entonces ahora vamos al medio. En el medio, lo que os comenté, tiene un fallo típico, que es que el cristal está un poco curvado, y como veis pues aquí tengo ahora una holgura muy grande. Como la impresión la voy a lanzar en el medio de la cama, no quiero que quede así, con lo cual
El truquillo que yo hago es meto el papel y veo que no va, entonces aprieto, aflojo todos los tornillos más o menos por igual, un cuarto de vuelta. Y ahora ya en el medio ya tengo lo que busco, que es el papel. Incluso lo voy a corregir un chisquitín. Y aquí ya tengo más o menos como me gustaría que esté de distancia en el centro de la cama, porque la impresión que voy a echar ahora es el famoso gato que trae la tarjeta y va a estar colocado en el medio de la cama, con lo cual no quiero que pase eso. ¿Cómo lanzamos la impresión? Pues bueno, cogemos la tarjeta SD y la introducimos en la caja, en la ranura. Para lanzar la impresión nos vamos a Init SD Card. Ahora ya nos aparece arriba Print from SD y buscamos lo que queramos imprimir, que en este caso lo primero que vemos que nos aparece es el famoso cat.gcode, que es el decapicat famoso, con lo cual una vez que pulsamos veis que tenemos aumentado a 200 la temperatura que le solicita al extrusor, y en cambio ha bajado a 45 la de la cama. Y una vez que alcance los valores debería de empezar a imprimir. Bueno, pues con esto ya quedaría la máquina para empezar a meterle esas pequeñas mejoras que tenéis en los comentarios. Gracias por seguir el vídeo y nada, cualquier cosa en el grupo de Facebook, ahí siempre me tenéis.